Bé, bon dia. Anem a començar la sessió d'avui. Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres el doctor Ferreiro. Ell és un expert en el tema que ens explicarà avui, o sigui que aprofitem-ho, perquè no cada dia tenim experts en la matèria. Llavors, ell actualment ja sabeu que és el cap de cardiologia del nostre centre, però ell té antecedents, evidentment. El més rellevant és que va estar 2 anys de fellowship a la Universitat de Florida, i allà ja va començar la seva activitat investigadora molt potent, centrada sobretot en fàrmacs antitrombòtics i sobretot en el funcionalisme plaquetar. Ell ha estat fins ara a la unitat de cardiologia intervencionista de l'Hospital de Bellvitge i allà doncs, també era la persona responsable de la unitat de recerca en aquest sentit. També forma part de la Societat Europea en el grup de treball de trombosi, ha estat coordinador del grup de treball de trombosi cardiovascular a la Societat Espanyola de Cardiologia. Ja veieu que és molt expert i té més de 130 articles científics publicats en revistes internacionals. L'agraïm molt aquesta sessió i esperem que sigui de profit per tots. Gràcies. Moltíssimes gràcies per la presentació i agrair als companys de Medicina Interna d'haver-me convidat. Bueno, la idea es hacer un poquito un repaso de lo que son las nuevas estrategias antitrombóticas dentro del síndrome coronario agudo, entendiendo por nuevas, más que nuevas, digamos, las controversias que estamos teniendo los cardiólogos últimamente a este respecto. Es una charla un poquito específica, pero la idea no es quedarse con los estudios en sí, sino quedarse un poquito con la idea de las cosas que estamos discutiendo, las cosas que se están implementando, ¿no? Entonces, lo primero de todo, estos son... No pasa la presentación. A ver. A ver si hemos rápido. Sí. Vale. Pasaremos con el ratón, son mis conflictos de interés. Y hablaremos fundamentalmente de 3 temas. Primero es el pretratamiento, tanto el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST como con elevación del segmento ST. Después hablaremos un poco cómo esta controversia ha llevado a una recuperación del interés por los antiagregantes endovenosos y después hablaremos de unas nuevas estrategias que se llaman para reducir el riesgo hemorrágico en el síndrome coronario agudo. Respecto al pretratamiento, ¿qué entendemos por pretratamiento? Pues imaginaos una persona con un síndrome coronario agudo, pretratamiento es, nosotros nos referimos a dar los fármacos antitrombóticos, ya sean antiagregantes o anticoagulantes, antes de que esa persona llegue al intervencionismo coronario, llegue a la sala de hemodinámica. Es decir, uno tiene el evento, tiene el dolor, pero se dice pretratamiento, los fármacos que se administran antes de la sala de hemodinámica. Respecto a los fármacos que se administran, pues ya sabéis, tenemos por un lado, aparte, no hablaremos hoy de anticoagulación, hablaremos de antiagregación fundamentalmente, y tenemos por un lado la aspirina, que se suele asociar a un fármaco que se llama inhibidor del receptor P2Y2. De estos hay fundamentalmente 3, que son clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, y se prefiere prasugrel y ticagrelor sobre clopidogrel. Esto no es una novedad, ya se prefiere desde hace mucho tiempo, y esto está basado en 2 ensayos pivotales que se llaman el Tritón y el FLAT. ¿Por qué los pongo? Pues para que veáis que hay una constante que siempre nos debe, digamos, orientar a que los ensayos reflejan la realidad. Es decir, los fármacos más potentes, ¿qué hacen? Pues reducen eventos isquémicos. ¿A costa de qué? Pues no hay magia. A costa de un aumento del riesgo hemorrágico. El tema es ese balance. ¿Cuánto reduzco de una cosa y cuánto aumento de la otra? Es en ese balance donde debemos situar si un fármaco es útil o no es útil. El tema es que en el 2020, cuando se publicaron las guías europeas de escasez, es decir, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pues se desató una importante polémica. ¿Por qué polémica? Pues porque lo que se venía haciendo hasta ahora, que es todo paciente que llegaba con un síndrome coronario agudo, ya sea a urgencias, ya sea al CAP, donde fuera, se iniciaba inmediatamente doble antiagregación. Aspirina más, ya sea clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Insisto, se prefieren normalmente los más potentes. Y lo que nos venían a decir estas guías es, si vemos la recomendación de abajo, que ya no se recomienda administrar de rutina ese pretratamiento si el paciente va a ir a un manejo invasivo precoz. ¿Qué se entiende por un manejo invasivo precoz? Ir a la sala de hemodinámica en menos de 24 horas. ¿Vale? 3 quiere decir que no está recomendado, es decir, es una recomendación potente en contra. Solo se permite, es la recomendación de arriba,
solo se permite, pero ojo, no con una recomendación fuerte, sino como si se pudiera considerar en aquellos pacientes de bajo riesgo hemorrágico y que no van a una estrategia invasiva precoz, es decir, que el cateterismo se va a realizar más allá de las 24 horas. Y esto desató una gran polémica. Insisto, a los pocos meses pues, se publicó este artículo en la misma revista oficial de la Sociedad Europea de Cardiología, en la que se publican las guías, con un debate pro y un debate contra. ¿Cuál es mi conflicto de interés? Que yo soy de los que están en contra, ¿vale? De esa recomendación. Y uno de los autores, ¿por qué? Pues porque esto ha llevado a una controversia muy importante de cara a ese posible beneficio o perjuicio del pretratamiento. Y el primer conflicto viene por esa recomendación del manejo invasivo precoz. Las guías lo que te dicen es que cualquier escasez en el que haya una mínima elevación de enzimas, es decir, que ya lo cataloguemos de infarto de miocardio, simulación del segmento ST, que eso debe ir en 24 horas a la sala. Eso aparte que conlleva unos problemas logísticos totales, no hay ningún estudio que lo haya demostrado. Y de hecho, en las propias guías, es curioso porque te dicen, las guías siempre tienen un apartado que es muy interesante que te dice gaps in evidence, ¿no? ¿Cuáles son los agujeros o cuáles son los huecos que tenemos en la evidencia? Y el primero que te pone es cuál es el momento óptimo para el manejo invasivo. Es decir, te dan una recomendación muy fuerte a que hagas una cosa sin evidencia al respecto. De ahí viene la controversia. ¿Y por qué? Pues pongo un ejemplo. Una cosa es aquí el Joan 23, que tiene evidentemente hemodinámica 24 horas al día. Pero imaginaos un paciente que ingresa por una escasez o acude por escasez a un hospital comarcal en el que no hay hemodinámica 24 horas al día. La logística actual, aparte de que no haya evidencia, impide que ese paciente a las 24 horas se le vaya a realizar una coronografía. Porque muchas veces se queda ahí en urgencias, lo ven a la mañana siguiente, ya sea el cardiólogo o el internista que sea responsable de eso en ese hospital comarcal, y entonces es cuando depone el tratamiento y decide si va a tener un manejo invasivo o no. Eso, pedirá un cateterismo, lo recibirán aquí y con mucha suerte se hará al día siguiente. Es decir, esto tiene implicaciones logísticas importantes y que no estaban contempladas en esta recomendación. Y de hecho, 2 años después, ya han bajado la recomendación de ese manejo invasivo precoz de 1 a 2A. Cosa es que lo recomiendan, pero ya no hay tanta evidencia. Y no ha habido ningún ensayo en medio. Teóricamente tienes que cambiar la evidencia cuando hay algún ensayo que cambie, que la cambie. Aquí no hay nada. ¿Y por qué la atribuyeron ese cambio? No, porque nos hemos dado cuenta, dijeron los autores, que por causas logísticas esto es imposible. Bueno, pues eso deberíamos haberlo pensado antes. Este es el cambio. Y bueno, total. Vamos a ver en qué se basa. Estas son las referencias en las que se basa esa recomendación de no pretratar. Hay algún metaanálisis, hay alguna cosa, pero uno tiene que mirar sobre todo los ensayos clínicos en los que se basa. Eso es lo que marca realmente la evidencia, ¿no? La clase de evidencia, la potencia de la misma. Se basa en dos. El ACOUS, que es un ensayo muy antiguo en el que ese pretratamiento se hacía con media dosis de prasugrel y que ahí se vio que no había un beneficio en cuanto a reducción de eventos isquémicos. Insisto, pretratamiento quiere decir dar el fármaco antes de llegar a la sala hemodinámica. La rama de no pretratamiento es que uno llega a la sala hemodinámica y depende de si trata o no, entonces hace cosas. ¿Cuál es el problema de este estudio? Que es un estudio en pacientes de bajísimo riesgo, de hecho, menos del 60% se hizo intervencionismo, y que en realidad, desde que se incluía al paciente hasta que iba a la sala hemodinámica, pasaban 4 horas. Eso no pasa en la práctica clínica ni de broma. Más aún, si vamos al siguiente ensayo, que es un ensayo que ha generado mucha controversia, que es la ISARRAC 5. Y en este ensayo, teóricamente estaba diseñado para comparar dos fármacos, prasugrel y ticagrelor. En la rama, en la semicoronaria aguda, había una rama de primaria, de infarto corazón del segmento ST, en la que se comparaba directamente prasugrel y ticagrelor, y la otra rama, que era la rama de escasez, se comparaba ticagrelor con prasugrel, pero ojo, ticagrelor con pretratamiento, porque ticagrelor está permitido por fecha técnica y guía su pretratamiento, y la rama de prasugrel no se permitía pretratamiento, con lo cual aquí ya tenemos un defecto de diseño importante. Y rama A, rama B, pero la rama A bien asociada es un fármaco diferente con una estrategia diferente. La rama B es un fármaco diferente con una estrategia diferente, por lo cual, si hay una diferencia entre una de las dos ramas, ¿a qué se atribuye? ¿Al fármaco o a la estrategia diferente? Eso, evidentemente, no se puede saber. Para hacer eso tienes que hacer un diseño 2x2 de un ensayo, y este no es el caso. Además, desde que se metía al paciente, estamos hablando de escasez, escasez bronquial inestable. A los 60 minutos ya iba a la sala de hemodinámica. Eso no es la vida real. No es ni la vida real ni en las primarias, desafortunadamente. Lo va a ser en el escasez. Por lo tanto,
Siempre hay que tener cuidado a la hora de interpretar los ensayos que no están reflejando tu vida real. Aparte, tiene otros déficits metodológicos. Lo que salió en este ensayo es que la rama de Prasurelia no es la ética de Grelor, pero también salieron resultados raros. No, va mejor en alimentos isquémicos, pero no peleáis en cuanto a sangrados. Total, que eso la gente no se lo acaba de creer. Porque en antitrombóticos, insisto, no suele haber magia. Lo que es más potente, te previene eventos isquémicos, pero tiene un precio a pagar asociado. Además, es un ensayo de una calidad muy relativa. Cuando uno analiza un ensayo, siempre tiene que analizar por intención de tratar, que se llama, es decir, a lo que uno va a, teóricamente, aleatorizar a ese paciente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eso tiene limitaciones cuando el ensayo tiene problemas metodológicos. Antes del alta, el 20% del total de los pacientes ya no recibían el tratamiento que habían sido asignados. Y después había un montón de pérdidas. Y en la rama de escasez eso llegaba a la suma al 40%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una diferencia muy importante en lo que se llama el análisis de los ensayos por intención de tratar y los análisis por protocolo, que se llama. Teóricamente el bueno es la intención de tratar porque debe reflejar más la práctica clínica, pero cuando hay tantas pérdidas es importante el protocolo. Por protocolo no hay diferencias entre los dos, que es la cifra esta que tenemos aquí. Este es un ejercicio que me gusta hacer cuando hay algo controvertido entre los ensayos clínicos y lo que yo creo que es la vida real, ¿no? En la vida real, ¿qué pasa? Tenemos en una columna lo que pasa en la vida real y tenemos otra columna lo que pasa en estos dos ensayos que han sido los que han marcado esta recomendación. El retraso hacia la angiografía es superior en la vida real que lo que pasa en estos ensayos. O sea, ni de broma, vamos a lo que tengas a toda la plantilla extraordinariamente aburrida, un montón de horas de hemodinámica vacías y tal, no se va a hacer una angina inestable, un cateterismo a la hora, eso no existe. Los pacientes, siempre hay un sesgo de selección y en los ensayos se meten siempre pacientes de menor riesgo que lo que son en la vida real. ¿Cuál es uno de los problemas que establecen del pretratamiento? Que ojo, que si pretrato a un paciente, después le hago la coronariografía, tiene una enfermedad de tres vasos y tiene que ir a cirugía, a lo mejor retraso la cirugía si lo he cargado de fármacos y el cirujano no quiere operar con esos fármacos puestos. Bueno, eso en la práctica, eso en la teoría queda muy bien, pero en la vida real, eso el doctor Barajio sabe muy bien, de estudios que se han hecho en síndrome coronario agudo en España, el retraso medio de los pacientes que se operan ingresados, que hay otros que se van a su casa, es de 6-7 días, con lo cual da igual el fármaco que le hayas puesto. Después, el uso de inhibidores potentes. En estos estudios no es selectivo, es potente siempre. En la vida real hay veces que según el riesgo isquémico hemorrágico del paciente, pues utilizas clopidogrel o utilizas uno de los potentes. Por lo tanto, es eso. Y ojo al acceso radial. Es curioso, pero estudios relativamente recientes, el acceso femoral en estos estudios era del 60%, es decir, y eso te va a aumentar el riesgo hemorrágico, evidentemente. En la vida real, en España, en el 23, en todos lados, bueno, en todos lados no, pero en la mayoría de los sitios civilizados, pues el acceso radial es superior al 90% de los cateterismos, con lo cual el riesgo hemorrágico periprocedimiento tú ya lo estás disminuyendo de manera notable. Después de estas guías, además, salió otro estudio que es más puro de pretratamiento. Lo importante cuando uno hace una recomendación sobre algo es que se base en ensayos que evalúan eso en concreto. Este es un estudio puro de pretratamiento, con el mismo fármaco. Pretratamiento sí, pretratamiento no. Y aquí lo que salió es que se tuvo que parar por futilidad. Es decir, no había diferencias entre la rama, pero tratamiento sí, pero tratamiento no. ¿Y esto en realidad qué quiere decir? ¿Que es malo o que es bueno? Ninguna de las dos cosas. Lo que te está diciendo, que además es un reflejo de vida real, es que la escasez muchas veces es un cajón desastre tan amplio que hay pacientes de muy diferente pelaje. Los hay de bajo riesgo isquémico, los hay de alto riesgo isquémico, los hay de bajo riesgo hemorrágico, los hay de alto riesgo hemorrágico. Con lo cual, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si el resultado no va hacia un sitio ni para otro, pues que depende del riesgo del paciente, tendrás que hacerlo, depende del riesgo del paciente, no tendrás que hacerlo. Lo que está mal es la estrategia de café para todos. Y de ahí sale un poquito esta figura que resume lo que es mi impresión sobre el tema. Es decir, ¿cuáles son los beneficios del pretratamiento? No se han demostrado en ensayos, es cierto, pero los beneficios potenciales, ¿qué es? Que tú estás teniendo un evento aterotrombótico, síndrome coronario. Por lo tanto, cuando antes instaures el tratamiento antitrombótico, reducirás los eventos. Y además, estamos centrándolo solo todo en la sala de hemodinámica. Yo soy hemodinamista. Parece fenomenal, pero hasta cierto punto. Es decir, lo importante es el cuadro clínico que tiene el paciente, no que se le vaya a arreglar con un estenono en la sala de hemodinámica. Porque si no le hemos dado tratamiento antitrombótico adecuado, va a llegar a la sala de hemodinámica, va a tener una carga trombótica brutal y cuando nosotros hagamos el procedimiento va a haber una complicación trombótica interprocedimiento. Por lo tanto, esta es una de las supuestas ventajas del pretratamiento.
Porque además, ¿qué es lo que pasa? Como veremos después, que si uno no pretrata bien, va a tener tendencia a usar más antiagregantes potentes durante el intervencionismo, con lo cual nos podemos pasar por el otro lado. Queriendo prevenir riesgo de sangrado, a lo mejor lo aumentamos porque le acabamos dando un antiagregante endovenoso más potente. Desventajas. Bueno, que si yo no atino, que eso es una escasez, pues le estoy aumentando el riesgo hemorrágico si le doy fármacos antitrombóticos a un paciente. Pero prolongar la hospitalización para la cirugía. Esto ya les digo que nuestro medio no es un problema gordo. Entonces, tenemos que poner el pie de la balanza las dos cosas. Aparte de factores locales, no es lo mismo que un paciente, desafortunadamente, ingrese en un hospital comarcal que ingrese en un hospital terciario con disponibilidad hemodinámica 24 horas al día. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que hay que sacar de aquí desde mi punto de vista? Pues que lo que es razonable es el uso selectivo del pretratamiento. Ni a todos ponérselo como se recomendaba antes, ni a todos no ponérselo como se recomendaba. Es decir, va a depender del riesgo isquémico del paciente, del riesgo hemorrágico del paciente, del riesgo del procedimiento, que no todos los procedimientos son iguales, y evidentemente de factores logísticos locales, como hablábamos de la disponibilidad o no de SAR. Todo esto hay que ponerlo junto y tratar de individualizar la terapia, que es lo ideal. No teníamos suficiente lío con la escasez, y ahora, este verano pasado, salen las nuevas guías de coronarios agudo y tenemos lo mismo, pero ahora con el infarto con accidente segmento ST. Y sin ninguna evidencia clara, ¿qué pasan? De que hay que ponérselo a todo el mundo, a que como mucho lo puede usted considerar. Y esto ha generado más polémica todavía. ¿Cuál es el problema? Que mientras hace 15, 20 años todas las cosas y toda la preocupación de la gente iba a reducir eventos trombóticos, a reducir eventos isquémicos, ahora la preocupación está en que, ojo, que no nos pasemos, vamos a reducir eventos hemorrágicos. Antes nos pasábamos de un lado, ahora nos pasamos de otro. Porque evidentemente el único que no va a producir un sangrado es el que no pone ningún fármaco a un paciente. Eso está claro. Pero lo que tenemos que hacer es ponérselo a quien se lo merece y a quien no. También me hace gracia que una de las referencias que utilizan para esto es la ISARREAC, cuando en la rama de infarto no hay, los dos se pretratan, por lo tanto esto no puede darte ninguna evidencia sobre el pretratamiento. Y la otra evidencia que te ponen es el estudio Atlantic. El estudio Atlantic es de 2014, con lo cual han pasado 2 guías antes del actual para evaluar esto, y sin embargo no cambió la recomendación y ahora lo asumen que sí. Bueno, el estudio Atlantic consistía en un pretratamiento en el primer contacto médico versus un pretratamiento justo al llegar a la sala hemodinámica, pero ojo, también antes de ver la coronariografía. Y la diferencia entre uno y otro eran 30 minutos. Con lo cual, evidentemente, es un estudio poco eficaz, poco ilustrativo. ¿Por qué? Pues porque en 30 minutos un fármaco que uno da oral no va a dar tiempo a que haga efecto, en la mayoría de los casos. Este estudio no mostró diferencias en los endpoints primarios, que eran unos surrogates de eficacia, que eran el FOTIMI, la resolución del ST, etcétera, etcétera. Pero en ciertos endpoints secundarios, pues el STEN o eventos a las 24 horas, sí que había un beneficio. Insisto, no de pretratamiento versus no pretratamiento, sino de pretratamiento precoz versus pretratamiento menos precoz. Con lo cual, sí que esto se ha interpretado generalmente como que una administración más precoz puede ayudar a reducir eventos isquémicos. Ahora, ojo, ¿evidencia firme? No la hay, es cierto. Pero aquí es donde viene esa frase tan manida de ausencia de evidencia no quiere decir evidencia de ausencia. Bueno, hay cosas que caen por su propio peso y que muchas veces uno no puede realizar los ensayos para probarlo de la manera apropiada porque le hayas un daño a los pacientes. Este es el algoritmo que se emplea ahora mismo en Cataluña. Puedo tomar de aquí, participaron varios expertos y aquí es al revés. También se hizo antes de esta aparición de las guías, ¿no? Pero sí que se contempla el pretratamiento y se contempla el pretratamiento con los fármacos más potentes siempre que se pueda. Y esto desde mi punto de vista, pese a ese cambio de las guías, continúa teniendo toda la vigencia del mundo. ¿Por qué? Pues porque arriba ya te pone que, ojo, si tienes dudas diagnósticas, si tienes riesgo hemorrágico, entonces no es nada. Pero si no tienes dudas, evidentemente es un evento trombótico. Cuanto antes lo tratemos, muchísimo mejor. Y por eso, pese a ser recomendación de las guías, los algoritmos de tratamiento de los códigos infarto en las diferentes comunidades, por el momento, se resisten a ser cambiados. Esta parte la dejamos ya. Y ahora vamos a hablar de los antiagregantes endovenosos. Esto no es que sea una novedad como tal, pero sí que su uso se está reactivando precisamente porque se está tendiendo cada vez a pretratar menos. Entonces, como se pretratan menos a los pacientes,
Por un lado, al hemodinamista le da un poquito más de miedo hacer según qué cosas en la sala de hemodinámica con esa lesión culpable de los pacientes. Y por otro lado, también es evidente que están llegando con más carga trombótica. Y eso está haciendo que se reactive el uso de estos fármacos. Es decir, queriendo utilizar estrategias para evitar reducciones de riesgo de sangrado, ojo que a lo mejor hacemos lo contrario, porque estos fármacos sí que son potentes de verdad. Entonces, ojo que aquí podemos aumentar el riesgo hemorrágico. Es una plaqueta, y sabéis que tiene diferentes vías de señalización. Y los fármacos endovenosos que tenemos ahora a disposición son, por un lado, cangrelor, que actúa al mismo nivel que clopidogrel, basuelt y cangrelor, y por otro lado tenemos los 2-B3A, los inhibidores de la glicoproteína 2-B3A. ¿Cuáles son más potentes? Los que actúan sobre esta glicoproteína, pues que es como si dijéramos, las otras vías de señalización están relacionadas, pero activan la plaqueta de una manera, digamos, cada una independiente, aunque después se relacionen, pero el paso final y lo que realmente hace la agregación es este receptor en su unión con el fibrinógeno. Por lo tanto, todo lo que inhiba ese nivel es mucho más potente que todo lo anterior. 2-B3A. Antes había diferentes tipos, ahora solo nos quedan dos fundamentalmente, que son tirofibanil y tifibanil, que se usa mayoritariamente en España y casi toda Europa, es tirofibanil. ¿Vale? Estos son fármacos muy potentes que se pueden dar en bolo, en infusión, pero insisto, esto es lo más potente que tenemos. Vida media, más o menos, unas 2 horas, por lo cual si uno le pone un bolus o le pone bolus más infusión, una vez que acaba de administrarlo, dura entre 6 y 8 horas después. También depende de la función renal, pero bueno, que en esos momentos, aunque sea un momento recortado, pues estás inhibiendo de una manera muy potente toda la agregación. El problema de estos estudios es que la mayoría de la evidencia viene de estudios, entre comillas, antiguos, de la época incluso en la que no existía la doble agregación oral. No existía clopidogrel, no existía todo esto, o estaba empezando a desarrollarse, pero no se ponía de manera brutal. Ahora bien, después de esto sí que hay alguna evidencia más moderna que nos dice que en los infartos más extensos sí que puede venir bien darlo. ¿Por qué? Esto es lógico. Insisto un poco en lo que comentaba al principio, que a mí me gustaría que fuera el mensaje que queda. Cuanto más riesgo isquémico hay, más beneficio antitrombótico. Cuanto menos riesgo isquémico hay, el fármaco antitrombótico hace menos, tiene menos eficacia o es menos beneficioso y lo que hace es aumentar el riesgo de sangrado. Siempre hay que individualizar. Entonces, la gente piensa muchas veces, no, esto ya casi no se usa porque no lo ve tal. Bueno, no. Si uno mira los registros esto es de la sección de hemodinámica española, y más o menos en los últimos 5 o 6 años estaba alrededor del 20% el uso en la primaria. Es decir, no es algo que se use de manera residual, se usa bastante. Pero sí que es verdad que estaba decreciendo hasta llegar al último año donde estaba alrededor del 15% y ha vuelto a subir al 20%. ¿Por qué? Esto sumando los dos, cangrelor y 2-B3A. ¿Por qué? Pues porque probablemente estamos reactivando el uso de estos fármacos debido al menor pretratamiento. Y esto es solo en primaria, pero en escasez probablemente, en este registrado veríamos lo mismo. ¿Qué nos dicen las guías? Es curioso, las guías te dicen no pretrates, pero tampoco te dicen que utilices estos fármacos. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? No todo es poner un stent. Hay que tratar al paciente, hay que tratar la placa, hay que tratar su síndrome agudo, su inflamación, su aterotrombosis, ¿no? Y nos dice que los BTSA, como son muy potentes, solo los pongamos de rescate cuando hay complicación trombótica. En cambio, si el tratamiento no es adecuado, dicen, se puede considerar el uso de cangrelor. Ahora, le dan una recomendación relativamente flojilla. Es decir, con lo cual aquí estamos en una cosa que ha generado bastante inquietud. Bueno, vale, pero ¿qué hacemos con estos pacientes? En cardiología somos muy de guías. Intentar seguirlas y tal, pero bueno. Yo siempre insisto que las guías están muy bien, pero no son dogma de fe. Hay que interpretarlas y adaptarlas. Cangrelor. Cangrelor es el fármaco que, pese a que se empezó a desarrollar hace muchos años, ha tenido un desarrollo tortuoso y se ha empezado a implementar, por ejemplo, en España desde hace 3 años, 4 años, si no recuerdo mal. Es un fármaco que es diferente a los 2-B3A. Es potente, también es más potente que Basuelt, pero tiene unas características farmacológicas diferentes. Uno lo da al bolus y a los 2-3 minutos ya tiene su pico de acción. Es muy potente, pero lo bueno que tiene es que una vez que uno lo para, al cabo de 60-90 minutos ya no tiene ningún efecto, por lo cual es más seguro. Si se produce algún evento, pues es más seguro. Bueno. Y otras características interesantes, como el hecho de ser dosis dependiente, lo cual puede ayudar a hacer terapias puente. No es el tema de hoy, pero también es una cosa que se está popularizando cada vez más. Y aquí vemos que las vías están interrelacionadas porque evidentemente las que más afectan son las del pedoxirona, que es el receptor sobre el que actúa. Este ensayo
El Champion Phoenix fue el ensayo pivotal que permitió la aprobación de Stefanos, el fase 3 que permitió su aprobación, su incorporación a ficha técnica, aprobación FDA, aprobación EMA, todo el rollo. ¿Qué es lo que pasa con este? Este ensayo demostró que tenía un beneficio en los pacientes con intervencionismo coronario de cualquier pelaje, angina estable, escasez, participación en ST, pero se comparó con clopidogrel, con lo cual la gente criticaba que no se hubiera comparado con proseótica de error, pero la principal crítica que tenía este estudio es que era una práctica muy estadounidense, sin pretratar. En cambio, en Europa, la tendencia era pretratar a todo el mundo, a todo el síndrome coronario. Esto es el enlace con la charla anterior. Entonces, lo que se criticaba y lo que hizo tardar muchas veces su aprobación es lo que ahora resulta que estamos mirando hacia eso, es decir, hacia no pretratar. Por lo tanto, ahora sí que tiene más vigencia. Entonces, pese a ello, todavía es un uso que poco a poco se está incorporando, pero se está incorporando porque la gente tiene el problema de no saber qué hacer con los pacientes que no se pretratan en muchas ocasiones. ¿Y cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es lo que se llaman los eventos trombóticos intraprocedimiento. Esto son eventos que no se registran en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos que se registran como pues, muerte, ictus, infarto de miocardio y tal. Pero ¿qué es lo que pasa con estos eventos? ¿Estos eventos a qué nos referimos? Pues cuando uno hace un cateterismo, hace una angioplastia, pues si tienes un trombo ahí muy gordo, a lo mejor resulta que lo fragmentas y lo embolizas parcialmente. O produces lo peor para nosotros, que es el no reflow, que hasta puede matar al paciente. También puede haber pérdidas de ramas laterales, puede haber una serie de cosas. Todos estos eventos, ¿cuándo son más frecuentes? ¿En una angina estable o en una primaria? Pues van a ser mucho más frecuentes en una primaria. ¿Por qué? Porque la carga trombótica es superior. Entonces, dependiendo, mientras que en los pacientes estables estos eventos se sitúan entre alrededor del 2-3%, si nos vamos a las primarias, estamos hablando del 10-15%. Muchas veces, ¿cómo se define el éxito de una primaria? El éxito de una primaria se define, evidentemente, que trates a eso, pero se define por el flujo tímico que te dejas a la arteria. El flujo tímico quiere decir cómo se llena esa arteria por la arteria, digamos, epicárdica. Pero si tú te has cargado la microcirculación, eso no se registra en ningún lado, es lo que se llama no reflow y todo esto, y esto tiene un impacto importantísimo en mortalidad a corto, medio y largo plazo. Aparte de que dejas el ventrículo, con perdón, hecho una pasa para ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es lo que uno intenta prevenir con los anticoagulantes endovenosos que usa durante los procedimientos. Insisto, Canguelor parecía que su desarrollo había muerto, se ha reactivado y resulta que uno de los principales escenarios es el de la primaria. ¿La primaria por qué? Pues porque, insisto, incluso antes de que se estuviera esta recomendación de que ponían en duda el pretratamiento, ¿qué es lo que pasa? Esto a veces no somos conscientes. Resulta que a veces nosotros pensamos que hacemos cierto tipo de chamanismo al administrar los fármacos. Pero en una primaria, uno le da clopidogrel, prazolam a un paciente y eso no quiere decir que le vaya a hacer efecto. Si en esta sala diéramos una carga de clopidogrel de 600 miligramos a todos, habría un 20% de personas con respuesta subóptima, eso ya lo sabemos, bueno, 20 porque sois muy jóvenes, de más edad ya estaríamos hablando de 30%, pero, digamos, ese fármaco empezaría a ser efectivo entre 1 y 2 horas tras la administración, empezaría a coger niveles adecuados de inhibición. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está en un síndrome coronario agudo? Pues que evidentemente hay otros componentes asociados, inflamación, enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Todo ese tipo de cosas, ¿qué hace? Pues, por ejemplo, en este estudio que tenéis aquí, es de un estudio que hicimos ya hace muchos años en la época clopidogrel, estas son primarias reales, y las que venían a la sala de hemodinámica, nada más llegar, todos habían recibido el primer contacto médico 600 miligramos de clopidogrel, ¿no? Pues siendo un tiempo mediano, de 85 minutos entre esa administración y llegar a la sala de hemodinámica, cuando les mirábamos, el 90% no tenía una respuesta adecuada a clopidogrel. ¿Por qué? Pues porque, lo que decíamos, esa administración oral no es igual de efectiva. Y ojo con prazolética del OR. Teóricamente, prazolética del OR, si diéramos carga todos aquí, a los 30 minutos, el 80-90% tendría que tener unos niveles adecuados de inhibición. Y en la primaria, a las 2 horas, el 50% no lo tiene. Por lo tanto, en la primaria, muchas veces, aunque se haya dado carga del fármaco, si eso ha sido muy cerca de lo que se está haciendo en la sala, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que se asume que ese tratamiento no es efectivo. Ya no hablamos si el paciente ha vomitado, etcétera, o no ha podido incluso ni recibirlo. Por lo tanto, en esos momentos hay que considerar que son anticoagulantes endovenosos. Con el oral hay que tener un poquito su inciso, hay que tener un poquito de cuidado con cómo se hace la transición al fármaco oral, porque tiene tanta afinidad por el receptor que puede generar, digamos, que deje de tener efecto el fármaco oral cuando se quiera unir. Entonces, la manera de hacerlo es, si se pasa una tinoperidina hay que darlo al final de la infusión. Si se pasa ticagrelor, se puede dar en cualquier momento porque no tiene interacción, ¿vale? Esto hay ciertas
Bueno, excepciones, pero de manera general la regla es esa. Vamos a dejar ya la fase aguda y nos vamos a ir a la fase un poquito más crónica del síndrome coronario agudo. Hay estrategias relativamente nuevas, que algunas no son tanto, que se utilizan para reducir el riesgo hemorrágico. ¿Por qué? Pues porque yo ni estoy de acuerdo con lo que decía que antes parecía que solo importaba el riesgo isquémico. Ha habido ensayos, ya de hace 15 o 20 años, en los que un paciente con síndrome coronario agudo se juntaban y se le daba a la vez fibrinolítico, 2B3A y todo lo que podíamos para decir, claro, que no hacía el evento isquémico, pues claro, le podías hacer sangrar, ¿no? Y ahora nos estamos quedando cortos por el otro lado. Parece que solo nos preocupa el riesgo hemorrágico y tenemos tendencia a no dar nada. Claro. Pues tanto eventos isquémicos como eventos hemorrágicos mayores tienen una repercusión importante en la mortalidad. Ojo, si son eventos mayores. Y hay dudas, pero se estima que más o menos un infarto de miocardio o un sangrado mayor tienen la misma repercusión en mortalidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que leer de ahí? Pues que hay que vigilar las dos cosas. No podemos quedarnos en solo no hacer nada porque me da miedo que sangre o le meto de todo y así no me da un infarto. No. Necesito pensar. Hay un concepto que es que los eventos hemorrágicos se acumulan un poquito más al principio, después del evento índice, pero se mantienen más estables a lo largo del tiempo. En cambio, los eventos isquémicos, pese a que evidentemente sigue habiendo durante toda la vida del paciente, sí que el clúster de eventos se acumula sobre todo en el primer mes tras el evento índice. Por lo tanto, y además, ojo, no solo son más frecuentes el primer mes, sino que tienen una gravedad muy superior, una mortalidad muy superior. Por lo tanto, esto quiere decir que lo que nos interesa, sobre todo a nivel de tratamiento antiisquémico, antiagregante, es atacar el primer mes tras el evento. Entonces, las estrategias que voy a presentar a continuación se basan en eso, en que, ojo, que a lo mejor al principio podemos dar más potencia y, sin embargo, cuando pase esa fase más crítica, podemos reducir un poquito la potencia para no aumentar el riesgo de sangrado del paciente, ¿no? Y estas son, básicamente, las estrategias o cómo asumir estas. Si asumimos que la doble antiagregación estándar tras un síndrome coronario agudo es aspirina más inhibidor P2Y12 potente durante 12 meses, ahora pues hay otras estrategias que se han venido a denominar de la siguiente manera. Por un lado, lo que se llama acortamiento de la doble terapia. Tampoco hay que pensar mucho para llamarlo así, pero ahora hay gente que, si veis en algún artículo, se llama desescalada de duración. Esto básicamente quiere decir que en lugar de darle los dos fármacos durante los 12 meses, hay uno que lo paras antes. Lo más clásico es parar el hidroperoxidose y continuar con la aspirina, pero ahora está cogiendo fuerza la otra estrategia, parar la aspirina y continuar con lo otro. Esto también hay mucha discusión, como veremos. Y por otro lado está lo que se llama la desescalada de intensidad. Es decir, durante un tiempo recortado, dar la inhibición potente, aspirina más hidroperoxidase potente, entonces se para el potente y se pone uno más suave, entre comillas, ya sea clopidogrel o reducir la dosis de pasovrel ticagrelor. Estas son las estrategias que se están desarrollando y empezaremos por la reducción de la doble, el acortamiento, perdón, de la doble antiagregación. Los estudios sí se hace acortamiento y se continúa con aspirina. Se han evaluado parando el P2Y12 entre 3 y 6 meses tras el evento. Al revés, se ha evaluado entre 1 y 3 meses. Aquí ya tenemos el primer problema. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo paro a los 3, lo paro a los 6, lo paro a los 1? Bueno, es una de las preguntas sin respuesta. La estrategia de parar el hidroperoxidase y continuar con la aspirina ya se viene haciendo desde hace muchos años. ¿Cuál es el problema con todos estos estudios? Lo mismo que voy a decir de todos. Son estudios en los que el riesgo isquémico del paciente es muy bajo. Si uno mira las curvas de eventos, son inferiores a la vida real. ¿Por qué? Porque todo lo que sea no dar algo potente, al médico que va a meter ese paciente en el ensayo dice, uy, este tiene mucho riesgo. No, este no lo metes, vamos a meter otro que sea. Claro, pues eso genera un sesgo de selección importante a la hora de evaluar los eventos, ¿no? Total, que en estos pacientes de bajo, que sin un riesgo isquémico excesivo, acortar la doble terapia y mantener aspirina, se ha demostrado que es seguro. Seguro en el sentido de que reduce eventos hemorrágicos y no hay un rebote, no hay un aumento de eventos isquémicos. Por otro lado, tenemos la otra estrategia. Paramos la aspirina y dejamos al paciente, por ejemplo, con clopidogrel. Ojo, aparte de que el clopidogrel tiene un porcentaje de no respuesta que no está mal, se ha visto en estudios que en el mismo estudio, pero cogiendo población síndrome coronario agudo o cogiendo población global, que cuando coges síndrome coronario agudo, no se consigue la no inferioridad y se aumentan eventos isquémicos. Por lo tanto, ojo que a lo mejor el clopidogrel no es el fármaco adecuado en este tipo de estrategias. Ahora tiene más popularidad el dejarlo con ticagrelor. Hay diferentes estudios al respecto, pero lo mismo. Riesgo isquémico regulín,
Y sí que se ha demostrado una reducción, en la mayoría de ellos, de riesgo hemorrágico, sin penalizar los eventos isquémicos. Pero insisto, las tasas de eventos isquémicos son muy bajitas. No es la vida real. Por lo tanto, estamos cogiendo pacientes de bajo riesgo. Los de bajo riesgo, claro que no nos importa tanto el evento trombótico. El problema son los que tienen alto riesgo. Y el problema real son los que juntan las dos cosas. Ya digamos, el exceso de esto es que se está empezando a probar lo que se llaman aspirin-free strategies. ¿Esto qué quiere decir? Que le hacemos intervencionismo sin el coronel agudo, le ponemos un stent y no se pone aspirina. Salen directamente solo con hidroperoxidase. Esto solo se ha probado en un estudio relativamente pequeño, además población de Asia del Este, que tiene otros condicionantes y con unas dosis que son las que utilizan allá en lugar de utilizarlas de aquí. Entonces, y esto no es que no haya salido bien, ha salido regular tirando a mal. No ha mejorado el riesgo de sangrado y además hay ciertos eventos isquémicos que se comentaban. Por lo tanto, ojo con según qué experimentos con gaseosa nos planteamos hacer, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de estas estrategias, ahora ya nos quedaría por ver la siguiente, que es la desescalada de intensidad. Insisto, escala de intensidad quiere decir doble potente un tiempo recortado y después doble menos potente hasta cumplir los 12 meses, ¿vale? Pues esta estrategia se puede hacer sin guiar, es decir, de comillas a pelo, como se hace casi todo, es decir, el paciente pasa un tiempo, normalmente es un mes, y después de ese mes, pues se reduce la aspirina más ticaopraso, se reduce la aspirina más clopidogrel o a una dosis baja, como el Host Reduce Polite, que se bajaba de dosis de prasugrel. Resumen, lo mismo que los anteriores. Reducción de eventos hemorrágicos, correcto, pero fijémonos en las tasas de eventos isquémicos. Son tasas tan pequeñas que evidentemente se han cogido, perdón, pacientes bomboncito, no los pacientes reales de alto riesgo. Y la desescalada se puede hacer guiada por test genético o por test funcional, ¿vale? Esto ya es dependiendo de la disponibilidad que haya en los sitios para hacer estas cosas. Mismo resultado, tendencia a mejorar el riesgo hemorrágico. No cabe duda que lo que sea menos potente vamos a reducir el riesgo hemorrágico. El tema es si esas estrategias las podemos implementar o no en los pacientes reales de alto riesgo. Por lo tanto, tenemos estas estrategias, ya está. En estos, te fijas, he puesto a lo mejor 20 ensayos de estos, lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Pues la verdad es que no. No lo tenemos nada claro. ¿Por qué? Porque en cada una de estas estrategias se ha hecho esa desescalada, ya sea de duración o de intensidad, en un momento diferente. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿6 meses? Pues esto, en realidad, no se sabe. Yo, a título personal, sí que creo que el primer mes es el que hay que cubrir sin lugar a dudas, porque, insisto, cuando uno mira eventos isquémicos en el primer mes, tienen una mortalidad, aparte de ser más frecuentes, lo importante es que son de una gravedad muy superior a los que pasan después. No todos estos estudios han evaluado poblaciones de alto riesgo hemorrágico. Por lo tanto, si son estrategias que queremos implementar en pacientes de alto riesgo hemorrágico, ojo, que entonces el ensayo debería reflejar eso que es lo que queremos tratar. Y lo más importante, no están comparadas entre ellas. Todas están comparadas con duración estándar. Pero eso no quiere decir que entre ellas una sea mejor que otra. ¿Comparaciones que se hayan hecho? Pues las únicas son comparaciones indirectas con network metaanálisis, etcétera, etcétera. El problema de los metaanálisis, que ahora no sean interna, pero en cardiología están muy de moda, es que no se puede encontrar cuando un tema está de moda en el periodo de 2-3 meses, con 10 metaanálisis diferentes, en revistas diferentes, con los mismos estudios incluidos, resultados absolutamente dispares, con lo cual, bueno, vamos a decir que mi credibilidad es relativa respecto a esto. Pero que en este caso, los metaanálisis no han aportado ninguna clarificación sobre qué estrategia es mejor de una sobre otra. Por ejemplo, este es un ensayo que aquí comparaba duraciones largas versus duraciones cortas y se utilizaba esa estrategia de parar uno de los dos y pasarlo a monoterapia. Pero aquí se permitía que lo hiciera cada médico a lo que quisiera, ¿no? Y esto lo pongo, pero como curiosidad, porque cada uno lo que hacía era lo pasaba lo que Dios le daba a entender. El 30% lo pasaba a aspirina, el 50% a clopidogrel, 15% a carelor, es decir, no tenemos claro a qué paciente, qué fármaco hay que dejar en monoterapia tras hacer la reducción del tiempo de la antiagregación. Normalmente, ¿a qué se tiende? Pues lo que se ha hecho toda la vida, que es a mantener la aspirina en monoterapia. Si es lo mejor o no es lo mejor en el futuro, lo veremos. Yo creo bastante en ello, porque lo demás a veces
pues deja otro tipo de dudas, como son el cumplimiento o otro tipo de cosas. Y que en monoterapia hay solamente un pequeño subestudio que lo ha evaluado con aspirina con monoterapia y había reducción de eventos isquémicos, pero comentarios hemorrágicos. Por lo tanto, si queremos utilizar este tipo de estrategias para hacer riesgo hemorrágico, ojo con cuánto tiempo vamos a dejar este tipo de monoterapia, porque a lo mejor lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario, aumentar el riesgo hemorrágico respecto a la aspirina. Muchos de esos estudios se han evaluado en poblaciones de Asia del Este. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque existe lo que se llama el East Asian Paradox. East Asian Paradox, que quiere decir que estos pacientes tienen un riesgo hemorrágico muy exacerbado, de hecho utilizan dosis mucho menores a las de los fármacos que las poblaciones occidentales, y sin embargo, su riesgo de eventos isquémicos recurrentes es muy inferior. Por lo tanto, datos de aquí son extrapolables a los nuestros. Bueno, habría que como mínimo comprobarlos. Las guías nos permiten esas dos estrategias, sin pronunciarse claramente sobre cuál es mejor de ellas, y se intentan elaborar algoritmos, pero honestamente, muchas veces cuando elaboras estos algoritmos de qué utilizar, qué no utilizar, lo que acabas poniendo son todas las opciones y que cada uno haga lo que sea conveniente. Yo sí creo que es importante conocer estas estrategias. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando te familiarizas con una, no con todas porque es imposible, pero cuando te familiarizas con una, pues la utilizas como tu estrategia para hacer el hemorrágico en X pacientes y nos ayuda a individualizar la terapia y no a todos ponerles un mismo tampón, que creo que es lo importante. Y además, ahora solo se habla de eso, pero hace unos años solo se hablaba de prolongar la doble terapia. Por lo tanto, consideremos que hay pacientes a los que habrá que disminuir la duración y hay pacientes a los que habrá que aumentar, los que tengan alto riesgo isquémico. Con lo cual, eso que puede parecer un pequeño lío, yo no lo veo estrictamente tan mal, porque lo que tenemos que hacer es intentar individualizar la terapia. En esto, insisto, en antitrombóticos no hay más. Ya acabo aquí. Más intensidad y más duración de la terapia antitrombótica, más riesgo hemorrágico. Menos, más riesgo isquémico. Lo ideal es evaluar a cada paciente para intentar que colocarlo en el sweet spot, colocarlo en el punto dulce, es decir, aquella zona de inhibición de agregación y coagulación, donde el riesgo combinado de eventos isquémicos y hemorrágicos va a ser menor. Y que tengamos diferentes estrategias nos complica un poco la vida, pero ojo, somos médicos, tenemos que ver qué es lo mejor para cada paciente, tenemos que individualizar. Ya para concluir, sobre el pretratamiento, lo que comentaba, dudas en las guías más recientes, pues desde mi punto de vista en el escasez, lo que hay que hacer es un uso selectivo. Hay pacientes que se van a beneficiar, pacientes que no. Por lo tanto, en cada centro tenemos que tener nuestro propio protocolo. Infarto corazón del segmento ST. Insisto, esto es novedad, lo de que las guías ahora ya no lo avalan tanto, pero yo creo que va a haber mucha resistencia a cambiar esto, a cambiar que se haga. ¿Por qué? Porque en infarto corazón del segmento ST hay muchas menos dudas que en el escasez de lo que va a tener el paciente. El 80% de las activaciones que se hacen, como mínimo, están bien hechas. Por lo tanto, si no hay dudas diagnósticas, y evidentemente el paciente no está sangrando activamente por algún lado, para mí el tratamiento continúa siendo perfectamente razonable en este escenario. Sobre los antiagregantes endovenosos, sí que es una cosa muy de cardiología, pero conocer su existencia y que ahora mismo pues, tenemos que aprender a manejarlos más si resulta que el tratamiento es menor. Respecto a esas estrategias que intentan reducir el riesgo hemorrágico, insisto, la filosofía es intentar reducir el riesgo hemorrágico sin penalizar en cuanto a eventos isquémicos. Hay dos fundamentales: acortar la hora de integración o hacer una desescalada de intensidad de la misma. ¿Qué es mejor, qué no es mejor? Lo iremos viendo con el tiempo. Pero sobre todo para mí lo importante es el balance de riesgos. El riesgo isquémico de un paciente, ¿de qué depende? Sus características clínicas y, ojo, de sus características anatómicas coronarias y su procedimiento, de las dos cosas. Hay que valorar las dos y hay que valorar el riesgo hemorrágico del paciente, que depende de características clínicas. Valorando eso, nuestro objetivo, ¿cuál debe ser? Personalizar al máximo el tratamiento antitrombótico para que ese paciente tenga el menor riesgo combinado de evento isquémico y hemorrágico. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Sí, que pot haver. Sí, sí. Oye. Pues mira, sí. No, pero porque me dijo. Sí, sí, chat.
No sé. No sé, Maria gent. Per sacar jo m'he sentit moltes vegades a parlar d'això. Ja no. Una pregunta. I llavors aquí entenc que nosaltres a nivell d'urgències, perquè el pacient arriba a urgències, hi ha el nostre protocol, no? Que seguim. Sí, de moment no crec que valgui la pena canviar. Sí que estem canviant el protocol de l'escassez, que ja el farem difusió, però el protocol de l'infart, que jo crec que és el que més preocupa a nivell d'urgències, perquè l'escassez dona temps a avisar el cardio que vagi a posar les coses i tal. El protocol de l'infart continua igual. Continua igual, perquè o sigui, és una recomanació de les guies sense massa evidència darrere, i aquesta evidència no fa que s'hagin de canviar actualment tots els protocols que hi ha. El que sí que s'ha d'insistir en el tema dels infarts urgències és si tens dubtes, sí que llavors no es posi res. És millor no posar res, mirar l'escala hemodinàmica si hi ha alguna cosa, no, i allà ja posarem. Però si no hi ha dubtes, que el 80% dels casos jo crec que no hi ha dubtes, tiene elevació del ST, tiene un dolor típico, tal, hem de continuar fent el que havíem fet. És un benefici pel malalt. I fins i tot, encara que vagi ràpid a la sala hemodinàmica, encara que els fàrmacs no hagin fet efecte, tant és millor donar-lo i després ja farem a sala hemodinàmica el que faci falta, sí, per completar el tractament antitrombòtic. Bueno, pues lo deixem. Sí. Hola, buenos días. ¿Cuál es la realidad a nivel prehospitalario, ¿no? Por pacientes que avisan al SEM, que tienen un dolor torácico, que se les atiende en domicilio, ¿no? Y, por ejemplo, no tienen una elevación del ST. ¿Actualmente les están dando premedicación ya en domicilio antes de llegar al hospital? ¿O cuál es la realidad que estáis viendo? Tiene elevación del segmento ST. En principio, todavía no se hace. Hay en algunos sitios, algunas comunidades donde sí que lo han intentado implementar, pero ¿cuál es el problema? Cuando hablamos de escasez, ahí sí que hay un porcentaje muy importante de pacientes que no van a tener realmente un síndrome pulmonar agudo, o incluso aunque lo tengan es de bajo riesgo y no van a requerir un manejo invasivo y que valor después y tal. Por lo tanto, ahí, de momento, lo recomendable es no hacerlo. Aquí en Cataluña no se hace. Ahora, a nivel de la Sociedad Española de Cardiología, se quiere hacer una especie de grupo de trabajo para evaluar si hay que implementar unas redes similares al código de infarto para la escasez. Eso es lo que a mí me da un poco de miedo, en el sentido de que, ojo, que nos podemos pasar de largo otra vez según qué cosas. Es decir, para los de muy alto riesgo, teóricamente sí que se manejan prácticamente igual con código y de manera urgente, pues se comentan y van a sala hemodinámica en cuanto esté lista. Pero el problema es que todo lo que no sea eso, ojo que nos podemos pillar los dedos, incluso llevar diagnósticos incorrectos a la sala hemodinámica. Y una vez que entra el paciente con uno de estos sistemas de códigos, el que sea, eso es como un engranaje que no hay manera de pararlo, ¿no? Entonces se le va a poner heparina, se va a poner todo tal, después entras en sala y a lo mejor tenía una disección aórtica, tenía una pancreatitis, tenía X, ¿no? Por lo tanto, yo en el escasez sí que me parece prudente esperar, se lleva al hospital y ahí ya veremos qué es lo que hay que hacer.